Pues hoy es novedad, así que vamos de estrenos gordos, ¿vale? El primero, ¿cómo me pesa? Esto. Esto es el fichero oficial del universo Marvel. O el. ¡Ostras! Básicamente de Official Handbook of Marvel Universe. Esto es la primera versión, porque eran 15 números, se publicó en el 80 y... creo que en el 84, 85, luego se hizo una actualización en el 86 y otra en el 89. O sea, esta es la primera versión, luego tiene que venir más actualizaciones en más tomos. Son limiteds, ¿vale? De estos que son caros de ver. El otro, que ahora también lo enseñaré, es este, que es la versión también limited de Tierra X. No está completo. Aquí está Tierra X y sus 12 números. Ay, Dios, lo que pesa este. Y Universo X. Falta Paraíso X. Este lo cogemos luego. Que pesa... es un muerto. No. Vale una pasta, pero son muchos números. Luego lo revisamos. Pero de momento vamos a empezar con esto. De hecho, que sepáis que básicamente es que vamos a verlo de principio a fin porque tengo todavía que quitarles el retractilado y todo, ¿vale? O sea, ya, este es el unboxing, este que suelen decir, ¿vale? Primero sobre cubierta, plastiquito, todo lo que queramos. Esto son 15 números. Luego ya os digo que hubo dos actualizaciones al poco tiempo. Vamos a verlo un poquito de cerca. Porque, bueno, si no lo habéis visto nunca, estos son básicamente fichas de personaje con un montón de dibujantes. El coordinador y guionista principal es Mark Gruenwald, que era básicamente la enciclopedia Marvel. Esto más que el fichero oficial del universo Marvel debería llamarse el Mark Gruenwald Book. Punto. Porque Gruenwald fue editor durante muchos años y era el que puso aquella famosa regla de si se muere, no resucita. Que luego cuando él falleció, tristemente, pues luego todo el mundo se pasó esa regla por donde quisiera. Hay autores, vamos, tenéis desde Baer, Cockrum, Milgrom, McGregor, tienes Leia Lojas, tienes Barry Leonardi, Cooperberg, eso te da igual Jack Kirby, Paul Gulacy, Dick Giordano, te da igual Starlin, Steranko, o sea, tú puedes buscar cualquiera que es un, vamos, de la leche. Luego los guiones, pues lo mismo, ¿vale? Pero principalmente es Gruenwald. Esto es el listado, ¿vale? Aquí no llega completo, son solo esas primeros 15 entregas. Y bueno, ¿cómo vender una enciclopedia a tu jefe? Este es el artículo que ha hecho Sergio Aguirre, hablando de cómo se hizo, cómo se gestó y todas estas cosas. ¿Qué ocurre? Ya os lo digo, ¿veis? Lo bueno es que han añadido las portadas, que esto está muy guay. Y esto es la From Abomination to Avengers Kingjet, en inglés, lógicamente, ese es el orden. Aquí va a cambiar un poco porque queda un poco raro los nombres. Ya veréis que no encaja mucho, porque el último no es Avengers Kingjet, sino Kingjet Vengadores. Pero aún así encaja. La verdad es que estas primeras fichas lo que hacían era esto, ¿vale? Nombre, devenir el real, ocupación, situación legal. Es una ficha muy de personaje, realmente casi se utiliza pues para conocer el planteamiento del personaje. La gracia de todo esto era que te venían pues, las armas, si tenían habilidades, entrenamientos o si tenían poderes. Te venían también pues, las organizaciones como IMA. Este es el Ajax inicial, el de Kirby. No, no es una mujer. De hecho, no lo era eso. Y te venían si los poderes ven la lista de poderes y sin embargo el origen, ¿vale? La historia no es completa, ¿vale? Es la historia hasta ese momento, lo que significa que puede ser más corta, más larga, o esto, los poderes, armas, etcétera. Hay muchos personajes que probablemente no conoceréis porque han cambiado o han desaparecido, quiero decir. Anaconda, Angar el Gritador, este murió. El Ángel ya no es así. Anihilus, pues ya sabéis que ha cambiado muchísimo. El Hombre Hormiga, bueno, este ya lo veis, que este es Scott Lang, ¿vale? No es el Hombre Hormiga original. Arcade, Ares, bueno, el cambio de Ares, por ejemplo, es una salvajada. Rimzor la podéis ver, Arcon no cambia demasiado. Ariel, que es Gata Sombra, que es Kitty Pryde, pues sabéis, cuando era Ariel. Este es el mundo de Asgard, ¿vale? Esto se supone que es un poco los 9 reinos, un poco con los mapitas que en aquella época. Atlantis, que os dicen dónde está, ¿vale? ¿Veis Atlantis? Los guardianos en general, luego personaje a personaje aparece. Atuma, que veis como era Atuma original, Aurora. Vais a ver mucho de esto, ¿vale? Atilán, lugares inhumanos que te ponían todo, o sea, esto era un maravilloso, esto me encanta. Uniformes de S.H.I.E.L.D. Los uniformes, pues son los colores de lo que era el correaje, eran de un nivel u otro, ¿vale? Con cada número pasa lo mismo. Portada, los números, los SIAR, S.H.I.E.L.D., ¿ves? Mortaja, este ha cambiado bastante. Vais a ver muchos que han cambiado un montón. Quiero decir, Sirin, esta es la original. Silver Surfer, como podéis ver, ya en aquel tiempo tenía una lista de una vida que era brutal, ¿vale? A lo mejor se te va a hacer siempre en la primera aparición. Aquí, por ejemplo, ves los Fantastic Four 48 USA, base de operaciones de la Tierra, todo esto. Y te dice altura, peso, ojos. Hay curiosidades como los poderes o los niveles de fuerza. Por ejemplo, el nivel de fuerza máximo
se establecía en 100, ¿vale? La gracia de ese nivel máximo de fuerza, por ejemplo, que os digo de 100, había muy pocos personajes que alcanzaran. Normalmente lo máximo que podías tener con un Thor o con un, por ejemplo, un Hulk era 70. Y Hulk siempre se decía que a Thor podía aumentar ese nivel cuando se ponía su cinturón y Hulk cuando entraba en furia podía llegar a 100. ¿Qué significan esos niveles de 100 hasta 100? Eran 100 toneladas que podía levantar. Eso luego en los cómics, pues literalmente levantando un edificio pesaba muchísimo más, 100 toneladas. Cambiaba, ¿vale? Ese tipo de cosas cambiaban. Y ahora vamos con lo siguiente. ¡Ay, Dios! Tierra X, ¿vale? Esto, para los que muchos más o menos conozcan la historia, pues Kingdom Come se hizo en DC, que era una versión del futuro de los superhéroes DC, y ahí estaba Alex Ross con Mark Waid. Y básicamente, pues Alex Ross se picó un poco porque todos creían que el guión era de Mark Waid cuando tenía ideas suyas. Así que presentó a Marvel esto, ¿vale? Que es Tierra X, que es un futuro alternativo. La madre de Dios, que peso esto, lo que pesa esto, pesa un montón, son 1400 páginas, es una exageración. Esto de leer, para leer, ya os digo que es el infierno. Y no lo digo porque no me parezca un buen libro, un buen cómic, es que pesa lo que no está escrito, ¿de acuerdo? Y cuando digo que pesa mucho, pues normalmente cuando pesan son más difíciles de leer. Eso es desgraciadamente. Bueno, vamos con el alfa, luego vendrá el omega. A lo de siempre. ¿Vale? Eso sí, tiene tirita y todo esto para poder marcar. Aquí está marcado. A ver qué. Vamos a ver dónde han dejado el marcador de páginas directamente. Bueno, aquí se incluyen todos los extra aparte de los 12 números, ¿vale? Realmente lo mejor casi siempre eran los extra, que eran los diseños de Alex Ross. Porque Alex Ross, no os engañéis, hace todos estos diseños y las portadas, pero no el dibujo. El dibujo es Jean-Paul Leon, que es genial. Jean-Paul Leon es genial, es un tío brutal. Y este cómic es mucho más oscuro y bastante más pesimista que lo que fue Kingdom Come. La verdad, y eso que Kingdom Come es un momento pesimista. Este es bastante más horroroso en algunas cosas, con bastante más dureza. Era una idea más negra de hacerlo un poco más Mark Waid. Y claro, pues como ya os digo, Mark Waid era más superheroico, más brillante, pero aquí no tenía a Mark Waid. Tenía, ¿ves? Argumento y diseños personajes Alex Ross. Guión y argumento Jim Krueger. El dibujo, ya os digo, es John Paul. Bueno, John Paul Leon lo podéis ver aquí. En lo que es Tierra X. Luego te viene este episodio 1/2 y el epílogo, que es un poco todo lo que fue el bloque. El siguiente bloque, que es ya está aquí, lo que es Universo X, que es la siguiente que se hizo, es de Doug Broadway, que también es el que estuvo con Alex Ross cuando hizo Justicia, la Justicia, aquel tomo que salió. ¿Vale? Y luego, bueno, veis a Brett Anderson, Action Guys, todos estos extras, que estos son one shots, ¿vale? Aquí han hecho, pues como con el universo Spider-Man, juntarlo todo para que esté todo junto. El protagonista, pues una especie de, pues igual que había, el vigilante se queda ciego y encarga un vigilante casi de reposición, que es el hombre máquina, X-51, y le toca vigilar y ve el futuro del mundo, cómo ha cambiado todo, etcétera, etcétera. Os digo, John Paul Leon, que es el que empieza, es brutal. Y los apéndices, como veis, cada uno es un diseño para los nuevos personajes, las ideas que tiene Alex Ross. Luego el siguiente, ya veis que, ya os digo que cambia, es Doug Braithwaite, que ahí ya lo veréis, que es bastante... Bueno, vamos a saltar todos los especiales para que podamos ver esto. Y ya veréis que Braithwaite es completamente diferente. Porque este es el Braithwaite antes de volverse un dibujante casi más de pincel. Esto ya directamente, os lo digo, es plumilla, es entintado Rotring, pluma, etcétera, etcétera. Es más típico. Sigue siendo todo pues lo típico de ver el futuro y cada vez verlo más. Volvemos al mismo. Vuelve a los apéndices y volvemos a los one-shots y todo esto, los capítulos. ¿Qué es mejor? Bueno, os diré algo. Tierra X, el primero, el original, era bastante curioso, ¿vale? Era un Elseworlds, era Marvel haciendo pues, un su What If, pero llamándolo What If, un Tierra X, como hicieron, igual que podíamos hablar que era un Elseworlds el Kingdom Come, pero no era un Elseworlds, era algo que querían hacer. Tierra X es lo mismo, se rige por el mismo concepto. Interesante, realmente me gustó el primero. No voy a decir que el segundo me gustara, es así de siempre, no. Ni el tercero. Ya era visitar todos los personajes que se habían dejado, volver a otras amenazas, volver a otras cosas. Sí que es interesante todo el concepto, pero al igual que creo que con Kingdom Come y uno, por lo después que vino no voy a hablar, bastaba creo que con Tierra X, con el Alfa, o sea, perdón, con el primer Tierra X sobraba Universo y Paraíso X, que es el tercero, que tiene que haber un Omega, que vendrá todos los 1000 extras otra vez, y la tercera, que es Paraíso X, que será el cierre de todo esto. Como ciclo es entretenido, la verdad es que es chulo. Pero si os digo que esto lo sacaban tiempos en extra superiores, en 3 extra superiores, con el primero te lo leías y eso molaba. El segundo y el tercero no mejoraba, realmente no mejoraba el primero, tampoco lo hacía peor. Así que realmente no es algo que digas, a 90 pavos el tomazo que vale 1400 páginas, incómodo de leer, pesa mucho y todo esto, pues yo os digo, está muy bien, pero
vosotros tenéis que sopesar ahí el pro y el contra. Eso lo decidís vosotros. Yo solo os digo que aquí están las novedades un poco más bestias que han traído esta semana Panini, ha llegado con Marvel. Esto es muy divertido, nostálgicos, fichas, es algo muy curioso, pero es caro para realmente si no tienes mucho interés. O sea, hay enciclopedias más baratas con la misma información, pero no tiene el arte que tiene, ni la gracia de los 80 de esto. Y esto, bueno, ya es un Kingdom con versión Marvel, más oscuro, y que, bueno, pues ya os digo que el concepto es chulo, tiene ideas chulas, pero realmente cuando alguien nos diga que es una obra maestra del género, pues no lo es. Es uno de estos grandes conceptos que se crearon en su tiempo para poder echar un vistazo más allá. Pero como siempre, Marvel a su estilo muy diferente de DC, pero siempre, eso es lo curioso, porque mientras que Marvel se arriesgaba en los 60, en los 70 y en los 80, ella poco a poco se vio arrastrada a el rebufo de DC hasta que llegaron los 2000 y ahí volvió otra vez a tener un poco de personalidad propia. Esto está bien, es chulo, la verdad. Poco bestia el tomo, ya os digo que es que pesa la de Dios. Es que igual te mueres leyendo.